La vida no trae un guión y por eso nosotras no necesitamos ni pluma ni papel. El tema de hoy es: siempre seremos el malo en la historia de alguien. Tun, tun, tun. Miren, yo le tengo una historia. ¿Sabes que yo siempre ando husmeando cosas? Y entonces yo estaba viendo una serie y el muchacho trabajaba en una editorial. Y una amiga subió una historia en otra editorial y a él le gustó mucho la historia de la amiga. Entonces él le dijo a su jefa que si la podía entrevistar para ver qué la motivó a escribir esa historia, pues. Y él hizo una cita con la amiga y la amiga le preguntó que si él estaba enojado, y él le dijo que por qué estaba enojado si él había encantado la historia. Y ella le dijo que porque la historia se trataba de él. ¿Y qué decía la historia? La peor cita de la tipa. La peor cita de mi vida, algo así, Algo así pues. por así. Entonces, para él, la historia era súper pretty, mega así, hasta que se enteró que él era la peor cita. Y entonces él no se imaginaba ser el malo de la historia. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes: ¿creen que la primera persona en contar la historia la controla? Creo que depende. Porque depende como de qué tan creíble es la persona, ¿sabes? Sabes que cuando las cosas pasan, uno tiene que escuchar, o sea, una persona normal escucha ambas versiones. Uh-huh. Pero cuando no es así, vamos a suponer que tú nada más conoces a una parte y a la otra parte no la conoces. Depende a esa persona que conoces qué tan creíble es, pues. Porque si te está echando un cuento y está pintando a la otra persona de que esa otra persona es, pero tú sabes que que esa persona que te está contando el cuento es cuentera, embustera, entonces yo siento que ahí no controla porque la gente no le va a dar la importancia que esa persona quisiera. Pero si es una persona seria, creíble y te está echando el cuento de que fue a tal lugar con tal fulano y tal fulano es y esto y que lo otro, tú le crees. Así que yo digo que depende. Es que no sé en qué contexto estás preguntando esto, Ana. O sea, es que no entendí la pregunta. ¿Crees que la primera persona en contar la historia, cualquier historia Cualquier en historia, o sea, general, estás hablando de algo que pasó. cualquiera, Ujú. controla cómo tú lo veas? O sea, tú puedes decir, este es el bueno, este es el malo, y así. Bueno, concuerdo con lo de Nicole y adjunto que Un correo. Adjunto el Word, por favor. Me avisa si le adjunto llegó. y adjunto el siguiente documento, que depende de también, no solamente depende de la persona que lo que cuenta la historia, sino de quién es, de quién se trata, o sea, de quién es el protagonista de la historia. Porque si es una persona como ese Nicole Cuentera y que ya tiene historial de decir mentiras, ella está hablando de una persona que tú la conoces y sabes que es una persona seria, lo primero que vas a decir, sabes que no, o sea, no le crees como por instantáneo, ¿cómo se dice eso? O sea, de por sí no le crees, pues, porque ya sabes cómo es la otra persona. Entonces creo que depende. Depende, es que depende. Porque, o sea, yo también tengo. Yo también Lo que pasa es que tiene. nosotros no somos no, lo que pasa es que nosotros no somos pendejas. Por eso. Que me estás preguntando a las personas equivocadas. Yo también tiene. Oiga, escuchen.
¿Por qué siempre en una historia tiene que haber un malo y un bueno? ¿Por qué no pueden ser dos personas malas o dos personas buenas? Porque a la gente le gusta victimizarse. Sí, es algo que, no sé. Siempre, o sea, yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, siempre he sabido que las personas en general, no sé si es algo humano, de la humanidad o qué, pero siempre quiere ser la víctima. Y a las personas les gustan las personas que se hacen las víctimas. Sí, porque si tú ves a una persona que, por ejemplo, mira, un ejemplo es entre, no sé, pues, es que a las personas les gusta ver a las personas, a las otras como, ay, pobrecita, ¿sabes? No, ay, pobrecita, está pasando por esto, no sé qué. Y por eso que las personas, no sé, yo lo veo desde esa perspectiva, porque a las personas les gusta no tener la culpa, pues, y que todo el mundo va contra uno, pues. No sé, yo lo veo así. Concuerdo. Y Mira, que ahora que preguntaste eso, he tratado como de buscar una situación donde hubiesen dos personas buenas o dos personas malas, ujú, pero entonces las cosas no tendrían sentido, porque imagínate que vas por la calle y van dos buenas personas. Y esas dos buenas personas no son buenas personas. O sea, sí, son buenas personas porque ellas lo saben, se conocen, la gente las conoce, no sé qué. Pero no hay un acto en el que tú puedas decir, si las ves a las dos caminando por la calle, no hay un acto específico en que tú puedas decir, ay, ahí van dos buenas personas. ¿Me entiendes? ujú, Siempre tiene que venir lo malo de uno a los dos. para poder, no de uno de los dos, pero puede ser externo, para entonces tú dices que, ay, qué buena persona, fue y rescató a la muchacha, ¿me entienden? Ujú. O sea, lo malo siempre tiene que existir. Yo, por lo general, yo he visto que he escuchado personas que dicen que esas dos personas son buenas, pero fulanita es más buena que Ferenciana, ¿entiendes? O mira, ellas dos son bien malas y si se juntaran sería lo peor de lo peor del mundo. Sí lo he escuchado, pero no me ha tocado vivirlo. Entonces por eso era mi pregunta. ¿Por qué en una historia no puede haber dos buenos y dos malos? Siempre tiene que haber uno bueno y el otro es malo. Es que pueden haber dos malos, Pero nunca pero dos la buenos. persona que te lo cuenta siempre se va a hacer. Sí, o sea, no, porque estamos hablando de situaciones que pueden haber, sí, porque o sea, las cosas buenas no se discuten, pues solo se aceptan y se celebran, digo yo, no sé. Pero porque es que digo malo porque estabas hablando Ujú. de las personas malas, pues. O sea, yo siento que en una historia sí pueden haber dos personas malas, pero la persona que lo cuenta no ve lo mal que hace él mismo, ¿no? Y se quiere y se hace, o se describe como la víctima. Y el que está escuchando y después se da cuenta, pues, que él también hizo algo mal y se lo dice, man, pero si tú fuiste que dijiste esto. Y la persona que está echando el vuelo se queda callada, pero dice, ah, no, pero es que tú no sé qué, no sé qué. Ahí Y va así. mi otra observación. Nosotros, la mayoría de los casos, no puedo decir que un 100%, perdón, nosotros controlamos cómo la otra persona percibe lo que decimos o cómo actuamos. Entonces, ¿qué quiero llevar con esto? ¿Cómo la persona buena sabe, según ella, la persona mala, ella lo percibe malo, pues, porque le da la gana? Y el malo no lo puede percibir. ¿Por qué? Porque el malo no puede percibir que él está haciendo malo, según ustedes. Porque las personas que hacen cosas malas no aceptan que hacen cosas malas. O sea, en sus ojos lo que ellos hacen no está mal. Está bien. ¿Me entiendes? Sí. Porque si aceptara que hace cosas malas, le dolería y hubiese como algo de arrepentimiento. Pero por lo general las personas que hacen cosas que no están bien, en sus ojos no están bien. Y nosotros los, dije, bueno, vemos las cosas malas en las personas. ¿Por qué? Porque nosotros sí vemos eso que esa persona hace como errado.
o sea, y tampoco necesitas ser el bueno, simplemente necesitas verlo desde otra perspectiva. Ser externo a pues. la No situación. involucrarte. Claro, y también conocer, o sea, exacto, como dice Dice Nicole, que lo la bueno. persona que hace un acto malo es porque puede ser que para ellos no es malo, pero también está el punto en donde sí saben que es malo, pero igual lo hacen, que esas son las personas que pues se van para el infierno. Ay, a la vida, ay, a la vida. Ella vino Ella arreciando. vino con látigo de Arrecia, justicia. arrecia. Entonces aquí, dale. O sea, sí, pues porque esas son personas que no se arrepienten, pues, o sea, no les importa. O sea, por ejemplo, cuando no sé si ustedes se han visto algunos juicios en YouTube de personas que asesinaron a alguien o robaron así, y le ponen la sentencia y Y lo se declaran ríen. culpable, y los tipos se ríen, no les importa. Ven a las mamás de las personas que mataron y se les ríen. Entonces, esas son personas y no tienen problemas psicológicos, porque eso es otra cosa. Simplemente saben que está mal, pero les gusta. Y pero ya hace como un extremo, o sea, extremo. Entonces sí, cuando una persona hace algo mal, normalmente y en cosas cotidianas es porque no sabe que es algo malo, pues. Seguimos. ¿Cómo el malo en la historia deja de ser malo? No es que pasa bueno, sino que ya deja de victimizarse. Yo lo digo que, o sea, cuando deja cuando dejo de yo ser la mala en tu vida, o sea, en tu película, es cuando tú decides que yo deje de ser la mala. A mí no me, Ajá. o sea, yo no tengo Yo también no pienso, sé. O sea, yo lo veo desde esa perspectiva, pues, porque la que se mandó la fui yo, película ajá, fue exacto, yo Ana. también lo veo así, porque en caso tal Evelyn nunca se entera y yo con la película es que Evelyn me hizo y nunca Evelyn me hizo es que nada. Entonces, al momento de que la persona buena se deje de victimizar, entonces ahí el malo deja de ser malo, según yo. No sé si usted piensa Pero así. deja de ser malo para ti. Pero ya tú le contaste a Raimundo y todo el mundo que Evelyn era y que Evelyn Eso sí es hizo y que cierto. Evelyn hizo. Y entonces ya Evelyn sigue siendo la mala en la vista de las demás personas. Porque ya tú dijiste. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que escribir una carta, un comunicado, Hace un y tú lo en vivo de posteas en tus redes Instagram. sociales. Ajá. Para que la gente sepa que Evelyn no era la mala, Hola, sino que buenas noches a estaba todos. Aquí juzgada llorando. Quiero erróneamente. decirle que Evelyn nunca fue la mala en mi historia. Algo así. Exacto, creo que o sea, para la persona que tú, o sea, que tú en algún punto hablaste sin pruebas y bueno, sin actos, ¿cómo se dice esto? Verídicos, y te das cuenta que no eran ciertos, tú tienes uno, tienes que pedirle disculpas a esa persona, y dos, decirle a todas las personas que le dijiste eso, que estabas en un error y que te disculpes, porque entonces ahorita mismo la mala eres tú. Ahora el bueno se convirtió en malo en la historia. En el malo, ajá. Macha la vida. Qué loco. En su propia historia. Yo Exacto. no sé qué. Tengo una pregunta seria para ustedes. ¿Le ha pasado que ustedes siendo el malo en la historia de alguien equivocadamente? Nos enamoramos. Ajá, cuenta. ¿Cómo así? No entendí, sé, ¿cómo es que así? tú sabes que las películas de que sí, que nos llevamos mal, no sé qué, y de la nada se enamoran. Ay, Se Dios. enamoran, se casan y tienen 8 hijos. Pensé que me estabas diciendo algo y que no enamoramos. Y que ¿qué? No. Lo que quiero decir es que ustedes antes han estado en alguna situación de que son el malo de la historia equivocadamente, o sea, de que le echan toda la culpa y ustedes dicen y que no fue así, o que quiero escucharla, cuéntenme. Una mala experiencia de siendo el malo de la historia de alguien.
Yo creo que eso pasa constantemente en la vida. Y como pasa tan No constantemente en tengo la nada que vida, porque contarle. existen, exacto, existen tantos malentendidos, Ajá, ahora con las redes sociales sobre todo, porque tú no puedes expresarte de la misma manera hablando que por chat. ajá, correcto. Entonces existen tantos malentendidos que uno siempre es el malo en la historia de otra persona. Entonces si me pongo a buscar algo así como específico que yo me acuerde, Esta mañana no. fui al malo porque no le abrí la puerta a la señora de mi trabajo. Y yo no la había Ajá, o sea, visto. cosas así, pero... Ajá. O sea, una que me acuerde así específica, dije que, ay, que pasó esto, no te puedo decir. Y O sea, no sé, me acuerdo de como de cosas de la universidad y que, ay, pero si Ana no me dijo que tenía que hacer eso, que no sé qué, o Evelyn, yo te pasé mi trabajo y tú no lo pegaste, o sea, malentendidos, ¿me Ujú. entiendes? Y no le pregunto a la memoria de Dory porque si tú no te acuerdas, ella menos. Me quedé pensando en la historia de la serie que estaba viendo. Que el tipo, Yo que mi historia. en tu historia fue... No me imaginé tanto drama en tu vida. Quedé como en shock. Pero el tipo estaba bien feliz. Ustedes tenían que verle la cara. Él estaba bien feliz que él iba a entrevistar a su amiga porque su amiga hizo una historia pretty. Entonces cuando tú, ajá, Que a él le cuando tú servía. llegas a ese punto de que tú nunca te imaginas ser el malo de la historia, es difícil. Ponte de que vengo yo y tú dices que Diana, que tú sabes que yo vi que te escribiste un libro que no sé qué está bien pretty. ¿En qué te miraste? ¿Quién era la villana? Esa villana estaba bien, lo que yo te diga es que no, eres tú Nicole, no, eres tú Evelyn. ¿Cómo ustedes van a reaccionar? Yo me lo esperaría. Al principio yo estaba pensando eso. Yo pensé que tú nos ibas a preguntar, dizque, ¿y ustedes son las malas de la historia? Ustedes son villanas. Porque lo que pasa es que yo siento que por mi personalidad, la gente tiende a pintarme de así como de mala, villana, ruda, brusca, tosca. Pero bueno, Concuerdo. O sea, su concuerdo. problema. Y por ejemplo, hablando de eso, o sea, yo tengo un amigo que está haciendo un libro. Y Evelyn es La la villana. inspiración. No, no. Ah. No me puse de villana, pero me puse en un personaje interesante. Pero bueno, no soy villana. ¡Yeah! Pero igual, o sea, no me sorprendería, la verdad. Y no está mal ser Eso es lo villana. que iba a ser mi siguiente Eso es lo que más pregunta. disfrutan en las películas. ¿Le gustan la... Eso es Usted lo como que... su personalidad, las personas... Si la persona no la conoce bien, diría que ustedes siempre son la mala en la historia de alguien, porque no la conocen. Entonces, Ujú. a usted le agrada ser la mala en la historia de alguien, como que, me da igual, o me encanta ser la mala, que piensen lo que quieran. Quiero escuchar qué opinan sobre eso. La cara de- A mí, mira, es que Bueno, esas son cosas de perspectiva, pues. Si es alguien que a mí sí. me... ¿Es alguien que me conoce o alguien que no me conoce? Alguien que no te conoce. O sea, Bueno, eso habla, me pasa todo el tiempo. habla de las dos formas. Si alguien te conoce o no te conoce. Cuando no me conocen, y me pasaba en la universidad, me pasaba en la escuela, ay no, que tú me caías mal, porque cuando tú entraste por la puerta tenías esa cara así marrana, así que pues esa es mi única cara, y vaya, que yo siempre tengo mi rostro. O sea, yo nunca, cuando yo estoy en modo resting bitch face, es literal resting bitch face, o sea, mi cara no es disque es una sonrisa de oreja a oreja, sino que cuando estoy normal parece que estoy brava, Exacto. pero no estoy brava, o sea, esa es mi cara normal. Y la gente dice no, que cuando yo no te conocía, tú me caías mal, no sé qué, o sea, ¿cómo tú? Ellos no dieron ética. Ajá. Tú no puedes juzgar a una persona, juzgar es malo. Malo.
Entonces, si no me conocen por esa parte ay, que me caías mal, no sé qué, bueno, tu problema. Porque yo tampoco te conozco y no me Tú importa. también me caes mal. No me caes mal, no me caes bien porque no te conozco, o sea. La verdad es que no me importaba tanto, así Exacto, que, exacto. Y Estabas ahí tú o sea, ahogándote en que yo te caía mal y yo acá dije, ¿y tú quién eres, amiga? mira, escuchando a Nicole, me puse a pensar que yo le hice la pregunta a ustedes, que las personas que no la conocen piensan que ustedes son las malas de la historia de alguien. Pero yo, bien, no. también. Ay, a la vida. Oh, por Dios. No, no era eso lo que le iba a decir. Le iba a decir que Llevamos, a mí ustedes nunca me cayeron ajá, mal. Pero es por mi personalidad que yo no como encasillo a las personas. Y eso es lo que me puso a pensar en antes, que para mí las personas Ujú. al principio nunca son la mala en la historia de alguien, hasta que yo la conozco o sepa algo que probablemente esté correcto o incorrecto, pero hasta ese momento yo O sea, no lanzo un juicio, ¿me entiendes? Entonces, para tú ser la mala, me puse a pensar que para tú ser la mala en la persona, en la vida de alguien, esa persona genera un juicio, puede ser equivocado o correcto. Y eso está muy malo, gente. ujú. Den o sea, ética, tienen que dar ética. puede ser un, pueden hacer, o sea, puede pasar dos cosas, que te vean el malo haciendo un juicio anticipado de ti sin conocerte, y otro es cuando te relacionas con esa persona y te das cuenta que esa persona te resta, entonces ya Es el tú malo de tu Ya historia. esa persona es mala lo, en tu vida. ajá, exacto, exactamente. Pero y eso no significa que en otras vidas también él sea el malo, porque tal vez eso depende de la personalidad. O sea, hay personalidades que no pueden estar en una sola habitación. Es que no sé, la vida es así. No puede ser, como dice el dicho, La monedita de oro vida para es caerle a todo el mundo, porque hay así. gente que le gusta la plata más que el oro. Wow, Evelyn. Exactamente. Eso lo agregué yo. Está Pero, tentado. exacto, tienes Eh, toda la razón. Y por eso el título se llama Siempre seremos el malo de la historia de alguien. Probablemente yo sea el malo de tu historia, pero tú serás el malo de la historia, Nicole. de otra Ajá, persona, y así ajá. se va. Y eso es algo que probablemente no podemos controlar. Yo siempre digo de que, no sé, en algún momento de la conversación lo mencionamos, que se tome el tiempo de ver las cosas desde afuera. Probablemente esa persona sea el malo en la historia de otra persona, o tú seas el malo de otra historia, o tú seas el bueno de otra historia, que otra persona sea el malo, y así se vuelve como una cadena. Entonces tú, para poder saber quién es el malo o el bueno de la historia, tienes que verlo desde afuera. O buscar una persona que sea neutra a la situación, que te pueda ayudar a definir quién es el malo, quién es el bueno, si tienes que pedir perdón, pedirlo, si no, no, como normalmente. Y entonces, esto fue todo por un episodio de Sin Sin Papel. Recuerden seguirnos en Instagram, @Sin Papel, en YouTube, en Sin Sin Papel. Recuerden suscribirse y prender la campanita. Compartir el video con toda su familia, amigo, primo, sobrino, tío, abuelito. Ponga a esa abuelita que escuche un poco del podcast ahí y que le dé consejos de cómo ser el bueno en la historia de todo el mundo. Trata, porque uno no puede agradarle a todo el mundo tampoco. Así que gracias por escucharnos y nos vemos. Bye. Adiós.